Hola a todos, he vuelto. Y sí, ya sé que mi último video fue hace un año, así que tratemos de ignorar esa parte, ¿sí? Ya sé que nadie va a preguntar qué me pasó o dónde estuve, yo tampoco lo haría y tampoco se los diré, solo digamos que estuve ocupado por un año, pero bueno. Para volver con esto le traeré en este video un top de los 5 SCP más olvidados o los que nadie se acuerdan, así que vamos. Antes de empezar aclaro la parte que los SCP estarán clasificados por la parte de que nadie los conozca o sean muy poco recordados, con esto en cuenta tomaré la información de foros y páginas de SCP para hacerlo, así que vamos. Top 5. SCP-3199. Este SCP de clase Keter, es una especie de entidades biológicas inteligentes, como lo dice la fundación. Este SCP son cazadores natos y instintivos con un radar de alcances aún no identificados, son fuertes, veloces y muy aterradores. No entraré en detalle toda su historia, pero este SCP está acá por ser opacado por los demás y ser olvidado, pero al ser un SCP muy aterrador y que cuando lo veas no lo vuelvas a olvidar. Número 5, SCP-3199. Top 4. SCP-902. Este SCP es una caja de origen desconocido que hace tic-tac todo el tiempo como una cuenta regresiva, aunque abras la caja adentro no habrá nada de nada, lo que lo hace misterioso, pero al ser misterioso causa que al no saber tanto entonces las personas lo olviden por tan poca información, por sus teorías no está en la parte más abajo y por cierto, este SCP está clasificado Keter. Número 4 SCP-902. Top 3. SCP-409. Clasificado Keter, este SCP es un cristal que se esparce como un hongo, convirtiendo todo lo que toque en un cristal como él, excepto el granito. Este SCP es olvidado por ser simple y tener un parecido a un hongo, y al ser simple puede volverse aburridamente olvidado. Número 3. SCP-409. Top 2. SCP-151. Clasificado Euclid, este SCP es una pintura al óleo debajo del agua. Esta pintura es inofensiva de momento, pero si pasas más de 24 horas cerca de ella morirás ahogado. No me sorprende conociendo a los SCP. Este es olvidado porque es opacado por otra pintura que no nombraré. Número 2. SCP-151. Antes de ir al puesto número 1, pido que me comentes cualquier cosa o tu opinión. Si tienes algún SCP házmelo saber. Top 1. 1162. Este SCP de clasificación segura es una casa. Escribir su descripción sería agotador y además no entendía leerla. No tengo imagen, pero tengo el motivo de su olvido. Es por culpa de un hoyo en la pared. No haré más énfasis en esta cosa porque ya me aburre, así que gracias por ver este video. Intentaré hacer vídeos más seguidos y sé que el último puesto es flujo, lo arreglaré en el siguiente video. Nos vemos.